Identidades ya estaría terminado, ¿verdad? Ya llega hasta lo que vimos. En realidad son bastantes, ¿verdad? De hecho, gran parte de este examen es eso, lo de identidades que vimos. Y de ahí, ya básicamente eso es la base realmente. De hecho, hemos visto bastante. Yo creo que vamos como a la mitad. Yo creo que vamos como a la mitad de todo lo que íbamos a ver para este último examen. Sí, vamos bien. Sí, ahí hagan ejercicios de todo esto, ¿verdad? Todos los ejercicios que nos han ido quedando, vayan haciéndolos con tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con funciones. Entonces, las funciones trigonométricas van a ser estas funciones. Seno de x, coseno de x, tangente de x, cosecante, secante y cotangente. Bueno, básicamente la función, no hay que explicar que es una función, ¿verdad? Pero de esta función coseno de x sería así. F de x igual coseno de x, ¿verdad? Ya ustedes saben que recibe una entrada, ¿verdad? Una preimagen y lo que nos da la imagen. Esto vean que la entrada, eso es el ángulo, y la salida de la función, ¿qué es esto? Es el coseno de ese ángulo, ¿verdad? Entonces, tenemos que analizar varias cosas de las funciones. Para empezar, si yo tengo aquí coseno de x, bueno, de hecho, volví a escribir lo que ya tenía. Si yo tengo esta función coseno de x, recuerden que dijimos que un ángulo podía ser, podía tomar cualquier valor, ¿verdad? Tan grande como uno quisiera o tan pequeño como uno quisiera, ¿verdad? Entonces, esa función coseno, sin importar dónde estuviera el ángulo, recuerden que lo hacíamos así en la circunferencia unitaria, y el ángulo podía ser tan grande como uno quisiera, tan pequeño como uno quisiera, podía tomar cualquier valor, y siempre yo tengo un valor de coseno. Entonces, el dominio de la función coseno es R, que es algo que viene aquí abajito. Ahora aquí viene... Ah, bueno, no, mentira, viene aquí mismo. Está. Aquí está, el dominio de esa función es R, todos los reales. Ese ángulo puede ser cualquiera. Y el ámbito, bueno, aquí lo ponen como codominio, pero realmente es el ámbito. El ámbito es de -1 a 1, ¿verdad? Porque si la salida es el coseno, habíamos visto esto, que esto hay que recordarlo y se los voy a recordar varias veces más. Que coseno de un ángulo, sin importar cuál sea ese ángulo, varía entre 1 y, bueno, entre -1 y 1, ¿verdad? Lo mínimo que puede ser es -1 y lo máximo que puede ser es 1. ¿Ok? Entonces, esa función, esa salida o esa imagen siempre va a estar aquí en el intervalo de -1 a 1. Por eso tenemos esto acá. ¿Ok? La función seno va a ser prácticamente, bueno, no igual, porque obviamente el seno y el coseno no son iguales, ¿verdad? Pero es que es muy parecido en cómo se piensa esto. Si uno tiene esta función así, de hecho ahorita voy a abrir una pestaña de GeoGebra ahí. Si uno tiene esta función, pasa lo mismo. El ángulo, este ángulo puede ser cualquier número, ¿verdad? Cualquier número. Y la salida teníamos la misma desigualdad para el seno de un ángulo, de cualquier ángulo, que está uy,
entre -1 y 1, ¿verdad? Entonces, por eso aquí pasa lo mismo. El ámbito es de -1 a 1, ese intervalo. El dominio es R también para esa función. Con la tangente pasa algo diferente, que para eso sí voy a necesitar hacer aquí un poco de dibujo. Bueno, y antes decirles una cosa, que cuando hablamos de coseno de X y de seno de X, bueno, y todas las demás, como funciones, esa X, ese ángulo, ¿verdad? Que representa, esa X representa realmente el ángulo, ¿verdad? Va a estar en radianes, asumimos que es en radianes, ¿sí? Porque los radianes son números reales y los grados no, ¿verdad? Los grados son una medida un poco más inventada, pero sí, entonces hay que tener en cuenta eso, que la variable va a ser vamos a estar hablando en radianes. ¿Ok? Aquí lo que voy a hacer es dibujar la circunferencia. Unitaria. Y recordemos una cosa, que si yo tengo un punto aquí, con coordenadas X y Y, ¿verdad? La tangente era Y sobre X, ¿verdad? Entonces vamos a dibujarlo un poco para recordarlo también. Si yo tengo este punto, tengo este ángulo de acá que digamos que es alfa, la tangente, y este punto que es X, Y, la tangente de alfa es Y entre X, si se acuerdan. Entonces, ¿qué tiene que pasar? O viéndolo como seno entre coseno también sirve, ¿verdad? La tangente. La coordenada X, que también la X era el coseno, tiene que ser diferente de 0, ¿verdad? No se puede dividir entre 0. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que eliminar todos los lugares donde esa coordenada X sea 0, ¿verdad? Eso es para la función tangente que me va a ir aquí un momento, que es la que sigue acá. Aquí sigue la función tangente. Ok, si tenemos la función tangente, f de x igual tangente x, yo no puedo meter cualquier ángulo aquí en tangente, ¿verdad? Los ángulos tienen que ser ángulos, por ejemplo, este ángulo que es pi medios no me sirve, no entra en el dominio de la tangente, ¿verdad? Porque la tangente la definimos como y entre x, aquí sería 1 entre 0 que no existe, ¿verdad? Entonces este ángulo que sería recto no me sirve, por ejemplo, pero hay infinitos más. Entonces hay que buscar alguna forma de representarlos. Luego aquí la coordenada x vuelve a ser 0, tampoco sirve. Aquí lo mismo, aquí lo mismo, aquí lo mismo, aquí lo mismo, aquí lo mismo. Y así se repite infinitamente, ¿verdad? Incluso si hago las vueltas al revés, si empiezo aquí, aquí no sirve, aquí no sirve. Ok, todos esos ángulos no sirven para evaluar en la tangente. No les puedo sacar tangente. Entonces, les voy a decir una cosa. Primero, y es algo que vamos a necesitar para entender algo después. Si hay varias maneras de denotar números, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pongo eso, 3, 6, 9, 12, bueno, y así. Esos son los múltiplos de 3, ¿verdad? Pero, y ya voy a leer el chat, no son todos los cuadrantales. No, no son todos los cuadrantales porque, por ejemplo, este sí sirve. Ese ángulo que podría ser menos pi o podría ser pi, dependiendo, porque no lo he dibujado. Y este ángulo de aquí también, que podría ser 0, podría ser 360, podría ser... Bueno, no, 2pi más bien. Hablamos ahora en radianes, hablemos en radianes. O menos 2pi o así. Entonces, vean, estos son los múltiplos de 3, pero hay otra manera de notar esto. Por ejemplo, estos 3, no lo voy a poner así. 3 por 1, el 6 es 3 por 2, el 9 es 3 por 3, el 2 es 3 por 4 y así sigue. Entonces, esto, digamos, para denotar un múltiplo cualquiera de 3, yo podría ponerlo así.
3K con K entero, ¿verdad? Esa es la forma que tienen los múltiplos de 3, si se dan cuenta. Todos los múltiplos de 3 son un entero por 3, ¿verdad? 2 por 3, 3 por 3, 4 por 3. Eso es lo que se refiere, ¿verdad? Y este K es un entero. A eso se refiere. Sí, o como conjunto, por ejemplo, como conjunto de los múltiplos de 3, sería así. Sería el conjunto 3K, bueno, así con K en Z. K no, con K entero. Así uno usa para resumir un poco si quiere hablar de, porque verdad, hay infinitos múltiplos de 3, entonces así uno lo resume. Esto lo hago para que no se pierdan después con la notación que viene ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera escribir los múltiplos de 2, serían los números así, de la forma 2K con K entero, ¿verdad? El 2, el 4, el 6, incluso 0, menos 2, menos 4, menos 6 también, ¿verdad? De hecho, este K puede ser cualquier entero. Ok, entonces así hablamos para que nos entendamos en esta notación. ¿Por qué? Porque hay que resumir muy bien esto. Esto lo voy a dejar aquí un momento por si alguien lo necesita. Para resumir, ¿cuáles ángulos son los que no nos sirven? Y para entendernos bien, ¿verdad? Vamos a ver, si me voy para acá, es un ángulo de pi medios, ¿verdad? Este ángulo es pi medios. Pero puedo seguir. Puedo ponerme acá, este tampoco sirve. Y ese más bien sería 3 pi medios. Ajá, ¿qué pasó? Ese sería 3 pi medios. Vamos a buscar una manera. Son infinitos, ¿verdad? Porque vean que cada media vuelta que yo haga, cada media vuelta es un ángulo que no me sirve, ¿verdad? Igualmente al revés. Vean que si yo pongo este ángulo acá, si yo pongo este ángulo que fuera menos pi medios, ese tampoco sirve. Pero a partir de uno puedo definir todos, porque vean que si yo estoy aquí, que este ángulo que es pi medios, cada media vuelta me puedo encontrar ángulos que no sirven. Y media vuelta son pi, ¿verdad? Media vuelta son pi. Entonces, ¿qué pasa? Esto es pi medios. Si doy media vuelta, es pi medios más pi. Si doy media vuelta más, es pi medios más 2pi. Si doy media vuelta más, es pi medios más 3pi y así. Así sucesivamente. ¿De acuerdo? Igualmente al revés, nada más que al revés es menos pi. Si yo estoy aquí es pi medios. Media vuelta para atrás son menos pi medios, son pi medios menos pi, que son menos pi medios. Aquí pi medios menos 2pi, pi medios menos 3pi y así.